Vamos a continuar con los algoritmos para el ordenamiento de los elementos de un arreglo. En esta ocasión vamos a ver el algoritmo Quicksort, que es más rápido y eficiente que el algoritmo de la burbuja que habíamos visto anteriormente. En este algoritmo vamos a tomar un elemento llamado pivote. Este elemento puede ser el primer elemento del arreglo, el último elemento, el elemento que esté en medio, o puede ser que lo determinemos por medio de algún algoritmo especial. En este ejemplo vamos a tomar sencillamente el primer elemento del arreglo como pivote. Una vez que tenemos este elemento pivote, entonces vamos a dividir en dos partes el arreglo. Del lado izquierdo vamos a colocar los elementos que son menores al pivote y del lado derecho los elementos que son mayores al pivote. Una vez que tenemos estas dos partes del arreglo, vamos a aplicarles de nuevo el Quicksort a cada una de esas partes, tomando de nuevo un pivote y colocando del lado izquierdo los que son menores al pivote y del lado derecho los que son mayores al pivote. Y así se continúa haciendo tantas veces sea necesario hasta que queda todo el arreglo bien ordenado. Entonces, como ya se habrán imaginado, se trata de un algoritmo que utiliza la recursividad para llevarse a cabo. Vamos a ver cómo es el funcionamiento entonces de este algoritmo. Tenemos aquí un arreglo que tiene elementos desordenados y vamos a ordenarlo de tal forma que quede de forma ascendente. Entonces decíamos que elegimos un pivote que dependiendo de la aplicación que estemos usando va a ser el elemento que vayamos a escoger. En este ejemplo vamos a seleccionar sencillamente como pivote el primer elemento del arreglo, que es 4, y después vamos a tener dos índices. El índice I que apunta al primer elemento del arreglo y el índice J que apunta al último elemento del arreglo. Entonces el índice I se va a estar moviendo hacia la derecha mientras esté apuntando a un número que sea menor al pivote, y el índice J se va a estar moviendo hacia la izquierda mientras esté apuntando a un número que sea mayor al pivote. Bueno, en este caso, como decíamos, I se va a mover hacia la derecha mientras esté apuntando a un número menor al pivote, pero como en esta ocasión no está apuntando a un número menor al pivote, ahí se queda. Y J se va a mover hasta la izquierda hasta que encuentre, o sea, está moviendo hacia la izquierda mientras esté apuntando un número mayor al pivote. Quiere decir que se movería al 6, pero como 6 también es mayor al pivote, entonces se movería al 2. Y como el 2 ya no es mayor al pivote, entonces ahí se quedaría J. Entonces una vez que quedan anclados estos dos índices, se hace el intercambio. Entonces 2 pasa a estar en el primer elemento de la lista, mientras que el 4 va a pasar al quinto elemento de la lista. Y se aumenta I en una unidad, mientras que J se disminuye en una unidad. De nuevo I va a estar aumentando su valor, se va a estar moviendo hacia la derecha mientras está apuntando a un número que sea menor que el pivote. 3 es menor que el pivote, por lo tanto se movería a la siguiente casilla. 1 también es menor que el pivote, entonces se movería a la siguiente casilla, que es 5. Entonces ahí quedaría apuntando el índice I, mientras que el índice J se va a mover hacia la izquierda mientras está apuntando a un número mayor al pivote. Como 5 es mayor al pivote, entonces J disminuye su valor. El elemento que está en esta posición no es mayor al pivote, por lo tanto ahí se quedaría J y ahí quedan los dos anclados. Pero en esta ocasión no se va a hacer un intercambio, porque cuando se cruzan estos dos índices se termina ahí la primera pasada del algoritmo. Ya no se hace intercambio y empezamos con la partición del arreglo. Entonces me quedaría por un lado todos los elementos que son menores al pivote, que son estos tres, que van desde el inicio hasta J, y todos los elementos que son mayor o iguales que el pivote, que están desde I hasta el final de la lista. Entonces me quedarían esas dos particiones. Entonces a cada una de estas particiones voy a volver a aplicar el algoritmo de Quicksort. Lo que quiere decir es que de nuevo voy a tomar un pivote y voy a de nuevo separar en dos partes el arreglo, o más bien esta partición del arreglo, y colocar del lado izquierdo los menores al pivote y del lado derecho los menores al pivote. Entonces aquí de nuevo escogemos como pivote el primer elemento del arreglo, que es 2. Colocamos los índices
I apuntando al primer elemento y J apuntando al último elemento. Decíamos que I se mueve a la derecha mientras está apuntando un número que sea menor que el pivote. Como 2 no es menor que el pivote, ahí se queda. Y J se va a mover hacia la izquierda mientras está apuntando un número mayor al pivote. Como el 1 no es mayor al pivote, entonces ahí se quedan anclados estos dos índices y se hace el intercambio. Ahora 1 está en la primera posición y 2 está en la tercera posición. Y bueno, ya este arreglo ya quedó ordenado, este segmento del arreglo ya quedó ordenado. Entonces pasaríamos a el otro segmento que nos quedó del arreglo. De nuevo escogemos al primer elemento como pivote, colocamos los índices apuntando al primer elemento y al último elemento, y decíamos que ahí se va a estar moviendo a la derecha mientras está apuntando un número que sea menor al pivote. Como 5 no es menor que 5, entonces se queda ahí. Y J se va a mover hacia la izquierda mientras está apuntando un número mayor al pivote. Entonces se movería al 6, el 6 también es mayor que el pivote, se mueve el 4 ya no es menor que el pivote, entonces ahí se queda, ya no es mayor que el pivote, perdón, entonces ahí se queda. Entonces quedaría I apuntando al primer elemento y J apuntando al segundo elemento. Se hace entonces el intercambio, entonces ahora 4 queda en la primera posición y 5 en la segunda posición. Se aumenta un valor a cada uno de los, se aumenta un valor al índice I y se disminuye un valor a una unidad al índice J, de tal forma que J queda apuntando al primer elemento y queda apuntando al segundo elemento. Como están cruzados, entonces ya no se hace un intercambio, y como ya están los números acomodados, entonces ahí termina esta pasada. Entonces ya tenemos la primera parte ordenada, la segunda también, de tal forma que ya nos quedaría el arreglo totalmente ordenado. Y bueno, en esta ocasión nada más se tuvo que partir el arreglo en una ocasión, pero puede ser que se tenga que partir en muchas ocasiones dependiendo del número de elementos que tengamos y de la cantidad de elementos que tengamos y de qué tan desacomodados puedan estar. Bien, entonces es así como funciona. Vamos a ver ahora el pseudocódigo de este algoritmo. Y bueno, vamos a tener quicksort como una función, la cual va a recibir al arreglo que queremos ordenar, va a recibir al índice I y al índice J. El índice I sabemos que es el principio del arreglo y el índice J es el final del arreglo. Entonces vamos a colocar aquí una variable que se llama fin apuntando a J y una variable que se llama inicio apuntando a I. Como J e I van a estarse moviendo durante la ejecución del pseudocódigo, durante la ejecución del algoritmo, entonces vamos a ocupar estas dos variables para guardar los valores de inicio y de fin del arreglo para posteriormente hacer las particiones. Entonces por eso ocupamos guardar estos valores antes de iniciar con el algoritmo. El pivote lo vamos a inicializar con el valor primero del arreglo, está en la posición I, y entonces ahora sí entramos al ciclo del algoritmo. Decíamos que se están haciendo los intercambios y los movimientos mientras J sea menor o igual, mientras I sea menor o igual que J, es decir, mientras no se crucen, como habíamos visto anteriormente. Mientras no se crucen, entonces vamos a estar haciendo esto de acá. Y bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Primeramente habíamos dicho que I se va a estar moviendo hacia la derecha, que va a estar aumentando su valor mientras esté apuntando un número que sea menor al pivote. Entonces aumenta el valor de I mientras esté apuntando a un número que sea menor al pivote. Y mientras J esté apuntando a un valor que sea mayor al pivote, entonces se va a ir disminuyendo su valor. Una vez que ya quedan anclados los dos valores, tanto de I como de J, preguntamos si no están cruzados, si es menor o igual que J, es decir, si todavía no se han cruzado, y si no se han cruzado, bueno, entonces hacemos el intercambio de valores como lo hacíamos en el algoritmo de la burbuja. Ya que hicimos este intercambio, a J le aumentamos en un valor y a I lo aumentamos en un valor y a J le quitamos una unidad, así como lo habíamos visto hace rato. Terminamos entonces esta condición y de nuevo evaluamos si no se han cruzado. En caso de que se hayan cruzado, bueno, entonces se hace una división del arreglo
donde el inicio va a ser el inicio y el final va a ser hasta donde haya quedado J. Y otra partición que va desde I, donde se haya quedado I, hasta el final del arreglo. Bueno, grandes rasgos, así como funciona este algoritmo, vamos a verlo junto con el ejemplo que vimos anteriormente, por lo menos la primera pasada. Y bueno, igual tenemos el arreglo, es el mismo que tenemos hace un momento, la I que está apuntando a 0 y la J que está apuntando al último elemento, que es el índice 6. Entonces fin sería igual a 6, inicio sería igual a 0, pivote sería igual a donde está apuntando I, que es al primer elemento, que es 4. Y bueno, iniciamos con el ciclo y decimos que I se va a estar moviendo hacia la derecha, va a ir aumentando su valor mientras esté apuntando un número que sea menor al pivote. Como 4 no es menor al pivote, entonces ahí se queda ahí, no entra al ciclo. Nos vamos al siguiente ciclo que nos dice que J va a estar, mientras sea mayor al pivote, va a estar disminuyendo su valor. Como el 8 es mayor al pivote, entonces sería hasta esta posición. Y como 6 también es mayor al pivote, entonces seguiría a esta posición, de tal forma que I va a quedar apuntando al primer elemento y J va a quedar apuntando al elemento número 5 que tiene el número, al índice número 5 que tiene el número 2. Entonces, como no se han cruzado, como I sigue siendo menor que J, entonces se hace el intercambio. Entonces ahora 2 está en la primera posición y J está en la quinta posición. Y después aumentamos I y disminuimos J. Entonces I ahora está apuntando a la segunda posición y J está apuntando a la cuarta posición. Se termina esta condición. Preguntamos si ya se cruzaron. No, todavía no se han cruzado. Entonces seguimos y aumentamos I mientras esté apuntando a un número que sea menor al pivote. 3 es menor al pivote, entonces aumentaría un valor, quedaría aquí. Como 1 es también menor al pivote, entonces aumentaría un valor, quedaría apuntando a este elemento, que es el cuarto. J va a disminuir su valor mientras esté apuntando un número mayor al pivote. 5 es mayor al pivote, entonces disminuiría su valor. Ahora apuntaría a este elemento, que es el tercero. Y bueno, aquí ya no se cumple la condición. 1 no es mayor al pivote, por lo tanto se quedaría ahí. Pero bueno, ya se cruzaron también los dos índices, por lo tanto ya no hay intercambio, sino que se procede a hacer la partición. Una partición que va a ir desde 0 hasta J, desde 0 hasta J, y otra partición que va a ir desde I hasta el final. Entonces, desde I hasta el final. Y se vuelve a aplicar Quicksort para cada una de las partes, como ya hemos visto. Y así continúa, como ya habíamos mencionado, se continúan haciendo particiones hasta que el arreglo queda ordenado. Bien, espero haya quedado clara la explicación de cómo funciona este algoritmo Quicksort.